Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El cielo de Sirelia tembló. Las nubes densas, teñidas de un rojo perpetuo por la atmósfera cargada de minerales, se abrieron con un crujido ensordecedor. Un haz de fuego rasgó el horizonte, seguido de una explosión lejana que sacudió las copas de los árboles y silenció a las criaturas nocturnas. Alina alzó la vista desde la ribera del río Azul. Su instinto de guardiana ancestral se activó al instante. No era una tormenta, ni una criatura de las que habitan los abismos. Era algo más, algo que no pertenecía a su mundo. Corrió. Las raíces del bosque se apartaban a su paso, reconociendo la urgencia en su aliento. Cada paso la llevaba más cerca de la zona prohibida, el claro de los ecos olvidados, donde ninguna criatura osaba pisar desde hacía siglos. Donde los susurros del pasado se enredaban con los huesos de los caídos. El humo se alzaba entre la niebla roja como un faro maldito. Cuando llegó, el cráter seguía humeando. La nave estaba destrozada, partes de su carcasa metálica aún chispeaban. Se acercó con cautela, con la lanza lista. Su respiración se congeló. En el centro de los escombros, entre metales retorcidos y vidrios estrellados, había un cuerpo. No era sireliano. Su piel era pálida, sus ropas extrañas, el rostro oculto tras una visera agrietada. Aún así, respiraba. Alina lo rodeó, sin bajar la guardia. Ninguna criatura cruzaba los cielos de Sirelia sin ser abatida por las torres centinela. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué clase de ser podía sobrevivir a una caída semejante? Se arrodilló junto a él. Su rostro, aunque herido, transmitía algo que no había visto en siglos: fragilidad. Y a la vez, resistencia. Como una flor solitaria en mitad de la tormenta. Le retiró el casco con cuidado, y sus ojos se encontraron por primera vez. Aunque apenas podía mantenerlos abiertos, él la miró. ¿Dónde estoy? La voz era ronca, débil. Alina no respondió. No entendía su idioma. Pero su tono no era hostil. El bosque volvió a rugir detrás de ella. Criaturas del abismo olieron la sangre. No tenía tiempo. Con un movimiento rápido, envolvió el cuerpo del extraño con su capa de hojas vivas, lo alzó con fuerza sorprendente y se perdió entre las sombras del bosque. Las raíces la guiaban, las ramas se apartaban. No lo hacía por compasión. Ni siquiera sabía por qué lo salvaba. Solo sabía una cosa. Ese humano, caído del cielo, acababa de alterar el destino de su mundo. Y aún no tenía idea de cuán profundo llegaría ese cambio. El interior de la caverna brillaba con una luz suave que emanaba de los cristales azules incrustados en las paredes. Alina lo había colocado con cuidado sobre una cama de musgo cálido, rodeado por raíces que lo mantenían en calma. Afuera, el bosque aún respiraba con alerta, pero en ese rincón oculto bajo tierra, el silencio era sagrado. El humano tardó horas en despertar. Cada tanto murmuraba palabras incomprensibles en su lengua. A veces gemía, otras simplemente se estremecía. Sus heridas no eran letales, pero profundas. La caída había fracturado huesos, y su energía vital era débil. Aún así, seguía luchando por mantenerse con vida. Cuando por fin abrió los ojos, el primero que vio fue el rostro de Alina, iluminado tenuemente por la bioluminiscencia del entorno. Ella lo observaba en silencio, su lanza recostada a su lado, pero no lo amenazaba. Simplemente lo estudiaba. ¿Dónde estoy?, repitió él, su voz aún ronca. Alina no entendía las palabras, pero el tono era claro. No había miedo en su voz. Solo confusión. Y algo más profundo, algo que le hizo detenerse un segundo más sobre sus ojos. Tristeza. No una tristeza superficial, sino la que nace de haber perdido algo irrecuperable. La misma que ella había sentido cuando su hermana fue tomada por los vientos del abismo, hace ya más de un siglo. Se acercó lentamente y le ofreció una infusión de raíces curativas en una taza tallada en piedra. Él la tomó con manos temblorosas. Sus dedos rozaron brevemente los de ella, y aunque ninguno dijo palabra, el contacto fue suficiente para que una chispa, apenas perceptible, encendiera el aire entre ambos. León bebió y exhaló con alivio. «Gracias», susurró,
esta vez más suave. Ella respondió en su idioma, con una frase simple. «Estás a salvo. Pero no por mucho tiempo». Él la miró, como si entendiera más de lo que las palabras permitían. Tal vez por instinto, o porque el dolor forjaba puentes que los idiomas no sabían cruzar. Durante los días siguientes, Alina lo cuidó con paciencia. Le enseñó a comunicarse con señas y palabras básicas. León era rápido para aprender. Curioso. Observador. A veces se reía suavemente al pronunciar mal alguna palabra sireliana, y Alina, contra toda lógica, se sorprendía sonriendo con él. Hacía años que no reía. Décadas, quizá. Cada noche, compartían el calor de la fogata. León contaba historias de su mundo con gestos, dibujos sobre la tierra y palabras entrecortadas. Naves que surcaban el vacío. Ciudades flotantes. Guerras sin sentido. Silencios que pesaban más que las palabras. Una noche, mientras la lluvia ámbar golpeaba el exterior de la caverna, Alina se sentó junto a él. Él ya no temblaba al verla. Tampoco desviaba la mirada. Ahora la buscaba. Como si en ella hubiera algo que le ofreciera descanso. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella, señalando su pecho. Él entendió. Señaló el suyo. «León». Ella repitió el nombre, saboreando la forma en que la palabra se deslizaba por su lengua. Sonaba fuerte. Vivo. Como alguien que había sobrevivido a muchas tormentas. «Yo soy Alina», dijo. León sonrió por primera vez. Y en esa sonrisa, tímida y cansada, ella sintió algo romperse suavemente dentro de sí. Una grieta en la coraza de hielo que había construido durante años. Esa noche no hablaron más. Solo compartieron el fuego, el silencio y algo que crecía entre ellos sin necesidad de nombres. Lo que Alina no sabía era que, fuera de la caverna, alguien había visto el humo. Y los centinelas de la reina ya estaban en movimiento. El bosque susurraba advertencias que Alina no quería escuchar. Las raíces se agitaban en su paso. Las flores nocturnas, que normalmente abrían para ella, se mantenían cerradas. El equilibrio natural que protegía desde hacía décadas empezaba a alterarse. Lo sentía bajo su piel. Y el motivo dormía a unos metros de ella, ajeno al peso de su presencia en aquel mundo. León caminaba mejor. Cada día recuperaba fuerza. Su cuerpo humano, aunque más débil que el de un sireliano promedio, se adaptaba sorprendentemente rápido. Alina lo observaba en silencio mientras intentaba pescar en el río con una lanza improvisada. Su torpeza le sacaba sonrisas. A veces fingía que no lo veía cuando él la miraba demasiado tiempo. A veces deseaba que no dejara de hacerlo. Esa tarde, mientras el sol sangrante caía entre las copas de los árboles gigantes, el aire cambió. Un zumbido lejano cruzó el cielo. Alina lo reconoció de inmediato. Eran los velocífagos, criaturas voladoras criadas por los centinelas reales. Nadie más podía montar esas bestias sin ser devorado. La reina Corixa había enviado patrullas. Alina corrió de inmediato al refugio. León la vio llegar, con la mirada tensa, la respiración agitada. «¿Qué pasa?», preguntó, en su idioma rudimentario. Ella tomó su brazo y lo llevó adentro de la caverna sin decir nada. Sacó un polvo de piedra negra y lo frotó sobre la entrada. Una ilusión se formó, escondiendo por completo la caverna entre la maleza. León entendió. Estaban siendo buscados. Pasaron horas en silencio. Solo el crepitar lejano de las alas de los velocífagos interrumpía la quietud. Alina se sentó frente a la entrada, lanza en mano. León la observaba desde el rincón, inquieto. «¿Es por mí?», preguntó, su voz baja. Alina no respondió de inmediato. Finalmente lo miró. «Sí. Si te encuentran, te matarán. O algo peor. La reina odia todo lo que viene del cielo». «¿Y tú?», susurró él. «¿Tú también me odias?». Ella bajó la vista un momento. Luego negó con la cabeza. «No. No puedo». León se acercó. Se sentó a su lado, cerca, pero sin tocarla. Solo compartiendo el silencio. «¿Por qué me salvaste?». «No lo sé», respondió ella. «Vi tus ojos entre las llamas.
y no pude dejarte morir. Él asintió lentamente. No había necesidad de decir más. La noche avanzó. Afuera, las patrullas pasaban y desaparecían entre los árboles. Dentro, el fuego crepitaba suave. Alina cerró los ojos un instante, agotada. Cuando los volvió a abrir, León la miraba. Había algo distinto en su mirada. Una ternura contenida. Una calma inesperada. «Eres como fuego», murmuró él, acariciando el aire frente a ella sin tocarla, «pero no quema. Solo calienta». Alina lo miró fijamente. Su corazón latía con una fuerza extraña. No dijo nada. Solo lo dejó acercarse. Cuando sus frentes se tocaron, el mundo pareció detenerse. No fue un beso. No todavía. Pero el aire entre ellos ardía. Y entonces un sonido cortó la tensión. Un chillido agudo. Una señal. Los centinelas habían encontrado rastros. Alina se incorporó de golpe. Su lanza volvió a su mano. León la imitó, aunque sus armas eran débiles. «¿Vamos a pelear?» Ella negó. «Aún no. Pero vendrán. Lo sienten. Te buscan. Y no se detendrán hasta llevarte lejos de mí». León la miró. No dijo nada. Solo se quedó a su lado, como si el solo hecho de estar con ella ya fuera una decisión. Esa noche, mientras el peligro crecía entre las sombras, el vínculo entre los dos ya no podía romperse. Y Corixa, la reina de Sirelia, ya sabía que alguien había roto el equilibrio. La noche amaneció sin sol. Las hojas del bosque temblaban con un viento que no pertenecía a ese mundo. Las criaturas se ocultaban. El río dejó de cantar. El silencio lo cubría todo como una amenaza invisible. Alina sintió el cambio desde el primer momento. La energía del bosque vibraba diferente. La magia antigua susurraba advertencias entre las raíces. Su vínculo con la tierra le gritaba lo inevitable. Alguien había roto el velo. El secreto estaba expuesto. León había salido temprano, queriendo ser útil. Insistió en ir al arroyo cercano para buscar agua, creyendo que si aprendía los caminos, aliviaría el peso que ella cargaba por protegerlo. Ella dudó, pero finalmente lo dejó ir con una esfera de luz para guiarlo. No debía tardar. No habían pasado ni 20 minutos cuando el grito de un centinela rasgó el aire. Alina corrió. Su cuerpo atravesó ramas, saltó raíces y llegó al claro donde el arroyo serpenteaba tranquilo. El centinela yacía en el suelo. No había duda. León lo había enfrentado. Él estaba allí, con el blaster en la mano, jadeando, su ropa manchada con sangre negra. A su lado, el cuerpo del soldado real se deshacía lentamente por el ácido del disparo. Sus ojos buscaron los de Alina. Venía directo hacia mí. Gritó algo, apuntó. No tuve opción. Ella no dijo nada. Solo lo tomó del brazo y lo llevó de vuelta, sabiendo que ya era demasiado tarde. El silencio se había roto. El bosque ya no los cubriría. Esa noche, el fuego no ardió. El aire se volvió denso. León se sentó junto a ella, con el rostro cubierto de culpa. No quería matarlo, dijo, su voz ahogada, pero me habría matado él. Alina lo miró. Su rostro era sombra y duda. Pero sus ojos decían la verdad. Él no era un asesino. Solo un sobreviviente. Ella se acercó sin decir nada. Se arrodilló frente a él. Su mano tocó su rostro y lo sostuvo con firmeza. No tienes que justificarte conmigo. Ya te elegí. León parpadeó, confundido. ¿Elegirme? ¿Qué significa eso? Que si tengo que enfrentar a la reina, lo haré. Por ti. Él quiso decir algo, pero sus labios temblaban. Y antes de que pudiera responder, ella lo besó. Fue lento. Sin urgencia. Como si el tiempo se hubiera rendido ante ellos por un instante. Las bocas se buscaron, se encontraron. No había promesas, solo necesidad. No había miedo, solo el calor de un vínculo que crecía más fuerte que la amenaza que se cernía sobre ellos. Cuando se separaron, León la sostuvo con ambas manos. «No te dejaré sola. No puedes luchar contra Corixa», susurró ella.
Su poder es antiguo. Ella gobierna con la voluntad del abismo. Entonces que venga, dijo él, con una firmeza inesperada, pero no me iré de tu lado. Alina sintió un escalofrío. No por miedo, sino porque, por primera vez, no estaba sola. Horas después, mientras ambos dormían, una mariposa negra se posó en la entrada de la caverna. Un símbolo. Una advertencia directa de la reina. 3 palabras grabadas en su ala: entrégalo o arderás. El amanecer llegó teñido de púrpura, como si el cielo estuviera ardiendo desde dentro. Las nubes se agitaban como si presintieran la llegada de la guerra. Las hojas del bosque vibraban con una energía antigua, primitiva. Los árboles más viejos murmuraban entre ellos, reconociendo un momento que no ocurría desde hacía generaciones. El equilibrio de Sirelia estaba a punto de romperse. Alina y León ya no se escondían. No tenía sentido. La reina lo sabía todo. Y venía por ellos. La caverna ya no era refugio. El bosque ya no los protegía. Solo quedaban ellos dos. Un humano con el corazón marcado por pérdidas. Una guerrera con un alma endurecida por siglos de deber. Y un lazo entre ellos que nadie en su mundo podía comprender ni romper. Desde una colina cercana, Alina los vio llegar. Las bestias aladas, los estandartes negros, los soldados de élite, sus armaduras brillando con magia oscura. En el centro del escuadrón descendía la reina Corixa, envuelta en su manto de sombras, su mirada hecha de hielo y juicio. León apretó la empuñadura del blaster. Estaba preparado. Pero sus manos temblaban. No tienes que quedarte, dijo Alina sin mirarlo. Sí tengo, respondió él. No solo por ti. Por nosotros. Ella se giró. Sus ojos reflejaban fuego. Un fuego que no pedía permiso. Entonces, lucha a mi lado. Él asintió. Bajaron al claro, juntos. La reina descendió sin prisa. Era alta, imponente, inhumana. Su voz era un eco que estremecía la tierra. Alina, ¿te rebajas a esto? ¿Proteger a una aberración caída del cielo? Es mío, respondió ella. No es una aberración. Es mi elección. La reina arqueó una ceja. Su rostro perfecto se torció con desprecio. Entonces morirás con él. El primer ataque fue veloz. Un látigo de energía negra que cruzó el aire como un relámpago. Alina lo esquivó de un salto, y la tierra donde había estado estalló en llamas negras. León disparó de inmediato, alcanzando a uno de los soldados en el pecho. El cuerpo cayó, desintegrado. La batalla comenzó. Alina era un torbellino. Su lanza de alma danzaba en el aire, girando, cortando, protegiendo. Cada movimiento era una melodía letal. León luchaba a su manera, más torpe pero efectivo. Cada vez que uno caía, el otro avanzaba un paso más, como si sus fuerzas se alimentaran mutuamente. Los soldados rodearon a León. Alina rugió como una tormenta viva, atravesando el círculo con una furia que heló la sangre de todos los presentes. Los cuerpos volaron. La reina sonrió. «Te has enamorado de él», dijo con una mezcla de burla y furia. «Qué débil te has vuelto». «El amor no me debilita», gritó Alina. «Me hace más fuerte que nunca». Y se lanzó contra la reina. Las dos chocaron en el aire. Energías antiguas se entrelazaron. El suelo se resquebrajó. El cielo rugió. León, herido, sangrando, intentaba acercarse, pero el poder de ambas mujeres lo mantenía a distancia. Entonces gritó su nombre. Alina. Ella lo oyó. No con los oídos. Con el alma. Y fue ese grito lo que encendió el fuego final en su cuerpo. Con un rugido, atravesó las defensas de Corixa y le clavó la lanza en el pecho. La reina cayó. No muerta, pero derrotada. El ejército se retiró. Lo entendieron. No podían contra ella. No mientras él estuviera a su lado. Alina cayó de rodillas, agotada. León corrió hacia ella, tomándola entre sus brazos. Sus labios buscaron los de ella, y esta vez no hubo contención. El beso fue largo, feroz, doloroso y perfecto.
Tenía la sal de la sangre, la dulzura de la victoria, el ardor de todo lo que habían sufrido para llegar allí. «Sigues vivo», susurró ella, con la frente contra la suya. «Gracias a ti». «No», dijo Alina. «Gracias a nosotros». La batalla no había terminado. Pero ese día, en ese claro, el destino había cambiado. Porque ahora, el mundo sabía que Alina, la guardiana de Sirelia, ya no respondía a una reina, sino al amor que eligió. El bosque respiraba distinto. El aire ya no olía a amenaza, sino a renacimiento. Las criaturas salían de nuevo, tímidas, curiosas. Las raíces se movían sin temor. El río recobraba su canto lento. La tierra de Sirelia reconocía algo que no había sentido en siglos: libertad. Y en el centro de todo, estaban ellos. Alina se recuperaba lentamente. Las heridas eran profundas, pero su cuerpo, forjado por años de lucha y disciplina, sanaba con velocidad. León la cuidaba con devoción silenciosa. Cambiaba las vendas, le traía agua, recogía frutos comestibles, aprendía a identificar plantas medicinales. A veces ella lo observaba, apoyada en una roca, preguntándose en qué momento ese ser frágil se había convertido en parte de su alma. Por las noches, dormían juntos, abrazados, sin decir mucho. No lo necesitaban. Las palabras se volvían inútiles cuando las manos hablaban mejor. Pasaron los días. No hubo más centinelas. La reina, derrotada públicamente, había perdido poder. Su ejército se fragmentaba, los clanes discutían en silencio su liderazgo. Nadie se atrevía a desafiar a Alina. No después de lo que había hecho. No después de haber vencido guiada por un vínculo prohibido. León caminaba junto a ella por las sendas antiguas del bosque, descubriendo secretos que ningún humano había visto jamás. Aprendía su idioma con rapidez. Lo hablaba con un acento extraño, torpe, pero dulce. Alina le enseñaba los nombres verdaderos de las cosas, las que sólo los guardianes conocían. Él, a cambio, le contaba historias de estrellas, de estaciones y de ciudades hechas de cristal. Alina lo escuchaba con atención, y a veces, en silencio, se preguntaba si algún día ella vería su mundo. Una noche, bajo las ramas del árbol madre, el más antiguo de todo Sirelia, Alina lo tomó de la mano. El viento era suave. Las hojas brillaban como si susurraran secretos. «Quiero mostrarte algo», dijo ella. Lo guió hacia un círculo de piedras azules, oculto entre los matorrales. León sintió que la tierra vibraba bajo sus pies. «¿Qué es esto?» «Un altar», respondió Alina. «Aquí los guardianes sellamos pactos eternos». Él la miró, sin comprender del todo. Ella lo miró de vuelta, sin vacilar. «Si pones tu mano sobre la mía, si aceptas, serás uno conmigo. No como esclavo. No como prisionero. Como igual. Como parte de mí. Tu alma ligada a la mía». León no dudó. Colocó su mano sobre la de ella. La energía del altar los envolvió al instante, una espiral de luz azul que se fundió en sus pechos, en sus venas, en sus pensamientos. Vieron recuerdos, futuros posibles, vidas compartidas. Rieron. Lloraron. Se abrazaron. Cuando la luz se disipó, seguían allí, tomados de la mano, distintos, pero unidos. Él habló primero. «Ahora no soy solo un humano perdido en un mundo extraño. Soy parte de ti. Y tú, eres mi hogar». Alina se acercó, pegó su frente a la suya. «Nunca más estarás solo». Se besaron, sin prisa, como si todo el universo se hubiera hecho pequeño para dejarlos en paz. Y así fue. Los días se volvieron suaves. El bosque volvió a florecer. Los clanes, lentamente, aceptaron la nueva guardiana no como sirviente de la reina, sino como una líder de alma libre. Nadie volvió a cuestionarla. Nadie osó intentar separar lo que el alma había unido. León construyó un hogar junto a ella, con madera viva y piedra líquida. Aprendió a vivir en Sirelia. Alina aprendió a reír como nunca antes. Se amaron bajo las lunas dobles, corrieron entre los árboles, exploraron ruinas antiguas. Vivieron. Y cada vez que una criatura se acercaba con intención de tomarlo, cada vez que alguien pensaba en arrebatarle a León, el bosque entero respondía.
porque todos sabían que Alina mataría a cualquiera que intentara quitárselo. Pero no por rabia, sino porque lo amaba. Y en Sirelia, el amor verdadero no se cuestiona. Se protege hasta el último aliento.